Eh, Buen día, tutor y compañeros. Este es el video explicativo de la actividad práctica adjunta pues a la guía modificada por la situación del COVID-19. El trabajo es presentado al tutor Daniel Urbíñez, de Extensión Agrícola. Bueno, el producto que yo elegí es el plátano dominico Artón, el cual es muy común en la zona cafetera. Ha sido reemplazada gran parte del café por dicho cultivo y que ha cogido suficiente fuerza, llegando a ser el principal en muchas de las haciendas que en el pasado eran cafeteras. Iniciemos con las condiciones agroclimatológicas. El plátano necesita de 4 a 6 horas luz diarias año, con el fin de que la planta tome y sintetice los nutrientes a partir de sus hojas y transmitan todos sus nutrientes a los racimos, generando unos dedos de gran calibre, gran tamaño y que satisfagan las necesidades del consumidor. La temperatura. El plátano debe tener una temperatura entre los 20 y 30 grados centígrados, llegando hasta los 35. Es algo muy especial en la zona cafetera, donde encontramos Dominico Artón desde los 17-18 grados centígrados. Pues siendo esto una situación un poco diferente, pero que se ha desarrollado de una forma o una manera satisfactoria, obteniendo racimos hasta de 25 kilos aproximadamente, con un manejo muy básico. Se acostumbra mucho en las fincas tener dos cultivos, el plátano y el café, donde el café es el principal y el secundario es el plátano, donde se realizan unas labores culturales muy básicas, inclusive ni se abona, pero trabajan en asocio muy bien, generando una rentabilidad importante, que ayuda al productor en tiempos de crisis en el café, o cuando no hay café en esos tiempos entre la traviesa y la cosecha. Hablando otra vez de lo de la temperatura, cuando esta semilla de Dominico Artón se lleva a lugares muy altos donde la temperatura es más baja, estas plantas sufren una modificación automática, pasan a ser Dominico, sin una regresión, sufre una regresión pues que es un poco extraña, pero pasa a ser Dominico automáticamente. La humedad del plátano debe estar entre los 80 y 90%. Excesivo al 90% nos trae una serie de problemas. Los tipos de suelo. El eje cafetero presenta unos tipos de suelo un poco buenos, o en general buenos para muchos cultivos, siendo uno de los más comunes el francoarenoso, que es especial para el plátano. También el plátano se desarrolla muy bien en los francoarcilloso limoso, en el francoarcilloso y francolimoso. Deben ser suelos muy permeables, profundos, y que tengan buena existencia de potasio. Se dice que si un lot donde vamos a poner, vamos a sembrar plátano y el potasio es muy bajo, nos sale muy costoso iniciar el cultivo, ya que satisfacer esas necesidades de potasio del plátano sale bastante costoso. Entonces debemos tener muy en cuenta eso. El pH del plátano debe estar entre 4.5 y el 8%, siendo el óptimo el 6.5% aproximadamente. Manejo agronómico. El manejo agronómico del cultivo de plátano debe ser muy constante y ser llevado de manera responsable. Hay unas actividades que deben ser realizadas en unos momentos precisos, con el fin de obtener unos buenos resultados. Esto más que todo está basado en la fertilización, desoje, desguasque y destronque, los cuales deben ser llevados a cabo por personas con conocimientos. Es muy importante de pronto tener personas de edad, los cuales sean cuidadosos y conozcan sobre el tema. Es muy común encontrar personas que desconocen
el manejo del plátano, cómo se saca una semilla. Ya sabemos que el plátano es de reproducción asexual, o sea, pues que con la misma planta, ya sea un bulbo, sacado de un cabeza de toro que llamamos, o cámaras de germinación, cámaras de temperatura, donde podemos sacar unos productos o unas plantas de mejor calidad, pues habiendo sido seleccionadas con anterioridad, verificando la trazabilidad de esas plantas y la producción que han realizado con anterioridad, caracterizándose por racimos de gran tamaño y plantas sanas. Fundamental, plantas sanas que no vamos a transmitir enfermedades, bacteriosis, hasta el moco en el plátano, la cual nos sería desastrosa. Los diversos métodos de propagación: tenemos propagación in vitro, por división de cormos y demás, que en la actualidad han generado pues esas mejoras en el cultivo, exposición de yemas y demás. El plátano es un cultivo, como les dije, un poquito exigente, pero que a la vez nos permite y nos da tiempo para muchas actividades. En cuanto al desoje, el mantener estos niveles de cigatoca bajitos a partir de las cirugías, manteniendo el control de la cigatoca aparte del desoje y las cirugías. Es importante en estas situaciones y en la manipulación de herramienta, la desinfección constante de estos elementos que estamos utilizando para llevar a cabo estas labores culturales. Les recuerdo que cuando hay que evaluar la hoja, por eso les digo yo a ustedes que este es el trabajo con personas muy responsables, ojalá pues de amplia experiencia en el campo. Cuando la hoja ya está más del 50% permeada por la cigatoca amarilla, es una hoja que es mejor no tenerla ya, dejarla caer, desprenderla de la planta. Cuando se hace una evaluación y es menor al 50%, pues se hace solo cirugía con el fin de que el resto de la hoja siga haciendo su actividad fotosintética. En el programa de manejo integrado de plagas, esto es una situación súper importante, la cual está basada en tres pilares, que es la prevención, el monitoreo y el control. Repito, es la prevención, monitoreo y la intervención o control, si está bien dicho. En la prevención debemos tener presentes ciertas actividades. Es que debemos tener en cuenta la rotación de cultivos. No tener esas plagas ahí que siempre van a estar presentes, porque ya sabe que se acabó este ciclo, pero vuelve el plátano, vuelve tal cosa y nos vamos a quedar acá como plaga. Entonces la rotación, yo sé que si uno como productor, pues está fundamentado, está casado, como vulgarmente se dice, con un cultivo, pues va a seguir siendo. Entonces debe estar pendientes de la prevención. La prevención está avanzada en conocer los comportamientos de las plagas, mantener unas buenas labores culturales, como el desoje de esguasque que les dije ahorita, el destronque, desige y plateo, con el fin de minimizar la presencia de dichas plagas o enfermedades. El monitoreo, que es otro de los grandes pilares, es hacer de seguimiento a esos insectos que se nos superan en población y se nos convierten en plaga, identificando bien su estado de crecimiento, si es larva, pupa o adulto, con el fin de intervenirlo. En el otro pilar, que es la intervención, ya es el control que vamos a realizar con esa plaga que encontramos. Identificar el nivel de infestación o el daño que nos están realizando en el cultivo.
Cuando miramos que el daño nos está afectando ya la economía o llegamos a ese punto de equilibrio donde hay que controlarlo sea como sea, pues debemos identificar el producto que sea más efectivo, pero a la vez que no sea tan agresivo con el medio ambiente. Eh, Puede ser otras bacterias, pueden ser insectos controladores, hongos o demás que al momento nos están brindando unos resultados importantes en el control de plagas y enfermedades, del gusano tornillo o del picudo y demás que se presentan en el plátano. En cuanto al control, tenemos diferentes formas de aplicarlo. Tenemos el control físico, con el cual es la captura de animales de forma manual y pues destruirlos o quitarles la vida con el fin de que sigan su cadena productiva. Tenemos el control biológico a base de parasitoides o patógenos, los cuales atacan directamente a esos insectos o insectos plaga que tenemos en el cultivo. El control legal, que es el margen o es el espacio donde debemos estar ubicados con el fin de no alterar y modificar el ecosistema del lugar. El control etológico es utilizando atrayentes, feromonas, repelentes e inhibidores de alimentación. El control químico, que es el que más usado, pero el control que tenemos que llevar a cabo de manera más responsable, mirando si es necesario y qué tipo de producto vamos a utilizar que sea menos dañino para el medio ambiente y para los otros insectos que en realidad pues nos colaboran en el día a día de la producción. También observamos en el cultivo de plátano la presencia de nematodos, los cuales son organismos de tamaño microscópico que se van alojando en las raíces de la planta. Los daños causados por este microorganismo al principio no son notorios, pero posterior a esto se va viendo una desmejora de la planta desde la base de la planta hasta la parte más alta. Para identificar este tipo de organismos, pues debemos recurrir de manera exacta a un laboratorio con el fin de que nos den una exacta explicación sobre dicha situación. Seguimos con una de las principales enfermedades y tal vez la más temida por los que cultivan plátano, que es el moco o maduraviche. Esto es una enfermedad que se puede decir que es letal. Después de que aparece, pues el único control es eliminar la planta a base de un herbicida glifosato inyectado en diferentes partes del pseudotallo con el fin de eliminar esa planta, realizar un acordonamiento de la zona y iniciar un proceso de solarización, de desinfección. Se debe tener mucho cuidado por donde se ingresan estos focos con el fin de que no contaminemos posteriormente otras zonas del cultivo. Esto es una enfermedad que se nos va fácilmente en escorrentías de agua y es muy dañina, causa mucho daño. Proseguimos con la enfermedad de la cigatoca, de la cual se presentan dos tipos, la amarilla y la más temida, que es la negra, la cual es causada por unas esporas, un hongo que va viajando con la ayuda del viento y se va alojando en las plantas. El control de la cigatoca en la zona solo se hace con el desoje y la cirugía. No se aplica ningún tipo de producto químico en la zona del eje cafetero, ya que sale un poco costoso y pues no es un cultivo, son extensivos. Se hacen en asocio, entonces su control químico es muy mínimo, tal vez no se ha alcanzado a observar. Continuamos con el mal de Panamá, el cual es un hongo con unas fuertes toxinas que produce una marchitez en la planta, una marchitez vascular, una pudrición de las raíces, tallos y cormos. Es una enfermedad pues que viaja a través de las raíces terciarias hasta invadir los vasos del xilema. El manejo de esta enfermedad es un poco compleja también,
se deben usar primordialmente pues una semilla que esté sana, que no presente ninguna situación o ninguna novedad que nos pueda afectar unos cultivos futuros, unas labores culturales apropiadas y en el tiempo oportuno, ubicar de pronto unas variedades resistentes. Esta enfermedad tiene una connotación especial que el pH la afecta mucho. Entonces se ha identificado que unas aplicaciones de cal, eh, llevándola, aplicándola en una máquina sin boquilla por las axilas de la planta, cal de pintar, ha realizado ha tenido unos importantes resultados. Cambiándose pH, el hongo que genera eso muere y la planta vuelve y retoma. Después, pues, posterior a esto, una repetición, 2 o 3 repeticiones cada 15 días y luego una fertilización con el fin de que la planta vuelva y retome su camino o la forma que llevaba. Comercialización. El plátano en la zona cafetera tiene un comercio muy cerrado, es un cultivo que se le pone atención, pero no en temas como para exportación, no. Es un cultivo para un consumo interno, consumo de galería, un consumo de plaza y alguno para supermercados de cadena de Éxito, Carrefour y otros pues de gran importancia a nivel nacional. Es un plátano que tiene unas buenas características, pero que no es exportado ya que tenemos en cuenta que es que la parte logística en el eje cafetero es un poco compleja. Las topografías son muy diferentes a las del Urabá o demás zonas de las cuales se puede implementar sistemas de transporte los cuales no generen ese daño en el fruto, el cual se vuelve notorio con los días, manchas negras, rayones y demás que acá sí pueden suceder. Acá de pronto un empleado debe cargar un racimo 10, 20 minutos, 30 minutos por caminos entre cafetales y demás, los cuales no generan unas buenas características. De igual manera, el personal pone el mayor de su responsabilidad y empeño con el fin de llevar un buen producto a una canasta familiar de consumo interno. Problemáticas identificadas. Como parte de eso, una de las problemáticas es la falta de vías y apoyo por parte del Estado al campesinado colombiano. Bueno, es la falta de vías en la parte rural, vías que están en obsoleto estado, vías que no pueden ser sino transitadas por carros de camperos o carros con modificaciones en su tamaño y en sus ruedas y demás con el fin de cargar grandes cantidades que al final termina afectando al mismo productor ya que se acumula una gran cantidad de producto generando pues un daño por roce, por diferentes situaciones dentro del transporte. Entonces el campesinado colombiano está olvidado, sino hay peajes, pero no arreglan la vía. Entonces es una de las situaciones más complicadas una de las problemáticas identificadas, lo mismo que la falta de una reforma agrícola que apoye a los pequeños empresarios, los pequeños productores. Esta materia de extensión agrícola está dirigida a eso, a llevarle conocimiento a las personas más necesitadas, que de pronto no tienen la capacidad económica con el fin de consignarle, de pagarle a un técnico, a una persona con el conocimiento científico para que desarrolle un buen producto en su finca y que aproveche al máximo las condiciones o el tamaño de su predio y así obtener unos recursos adicionales con el fin de mejorar su calidad de vida, salud, alimentación, educación de sus hijos o de su familia. Entonces es importante tener en cuenta eso. Hasta el momento el apoyo del Estado y de los entes nacionales de carácter municipal, departamental, es muy mínimo. Entonces es importante generar conciencia y crear la necesidad de, de enviar personas a esos predios pequeños de pequeños productores con el fin de mejorar sus ingresos. Bueno, pues este es el trabajo y la exposición que yo realizo, Dudel González Mejía, del CEAD de Dos Quebradas.
con el fin de dar cumplimiento a la actividad práctica de extensión agrícola. Es triste no poder asistir a clase pues de manera presencial, ya que estas son las clases que generan pues más importancia para nosotros, son clases que por eso generan práctica, porque está puntualmente descrita como una materia importante, pero bueno, por las condiciones del COVID o no sé, de que más disposiciones por parte de la universidad pues no se pudieron realizar. No pude asistir a ningún predio ya que pues no cumplen con los requisitos de bioseguridad, pero esta actividad la adelanto con el mayor compromiso y responsabilidad con el fin de adquirir un buen resultado posterior de ella. Agradezco al tutor y a los compañeros la atención prestada en el presente. Que Dios los bendiga.